Un gusto saludarles, soy Emanuel Barrientos y con este video iniciamos una serie de encuentros formativos sobre diversos temas de la fe y que componen el gran programa de encuentros formativos, encuentros de fe y vida para todos ustedes, para crecer en el camino de la fe, para conocer más a Jesús, para más amarle y servirle. El encuentro de los lunes estará dedicado a los evangelios sinópticos y hechos de los apóstoles. El encuentro de los miércoles será para la espiritualidad laical, la espiritualidad de todos nosotros, los que por el bautismo hemos sido ingresados, hechos parte del cuerpo de Cristo y que no pertenecemos al orden sacerdotal. Y los viernes los dedicaremos a la figura de María de Nazaret. Sin más dilación, iniciamos con el encuentro del día de hoy. Cuando nosotros, el tema del día de hoy, perdón, el encuentro del día de hoy lo dedicamos a los evangelios sinópticos y el libro de Hechos de los Apóstoles. Decimos esto porque Lucas constituye en sí mismo una sola obra, el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Por eso se estudian en conjunto los sinópticos y hechos. Pero ahora vamos a ver, porque cuando nosotros tratamos de este tema, cuando se nos propone este tema para conocerlo, para estudiarlo, nos preguntamos de qué se trata esto de evangelios sinópticos. ¿Será acaso uno de estos escritos apócrifos que andan por ahí rondando, como el Evangelio de Santiago o el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Tomás o el de Judas, ¿verdad? Son estos escritos así que tienen cosas gnósticas, raros o esotéricos, ¿verdad? ¿O de qué se tratará? ¿De algún documento oculto por la iglesia? No, yo quisiera, si ustedes pensaban que era algo así, quisiera decepcionarlos en el buen sentido de la palabra, porque no trataremos sobre estos evangelios. Los evangelios sinópticos son 3 de los 4 evangelios canónicos, o sea, de los 4 evangelios que están dentro de la Sagrada Escritura, y son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque uno los puede poner en fila, uno a la par del otro, y encontrará que en esas filas hay muchas cosas que concuerdan y son muy parecidas. Parece como que uno conocía el evangelio del otro, el escrito del otro, y así fue como lo fueron escribiendo. Y estos evangelios que tienen muchas cosas en común los conocemos como evangelios sinópticos. Y esta es la materia de estudio que nosotros vamos a tener en estos encuentros formativos de los lunes. Es decir, los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, más el libro de Hechos de los Apóstoles, que como ya avanzaba, pertenece a la obra de San Lucas. La obra de San Lucas está compuesta por el Evangelio de San Lucas más el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, para poder entrar en la materia de estos encuentros, que son los evangelios sinópticos, hemos de preguntarnos por qué significa la palabra evangelio, porque aquí vamos a tratar sobre evangelios. Entonces habría que preguntarse qué significaba la palabra evangelio, si siempre ha tenido el mismo contenido, es decir, si siempre ha significado lo mismo, o si por lo contrario, esta palabra evangelio ha tenido una evolución en el contenido, en la definición de lo que significa. Bien, entonces vamos a verlo en 3 momentos actuales. Vamos a ver en el primer momento la comprensión y contenido o definición de la palabra evangelio en el ambiente extrabíblico. En el segundo momento vamos a ver la palabra evangelio, si esta palabra aparece en el Antiguo Testamento y cómo aparece o cómo se utiliza el concepto evangelio o el verbo evangelizar en el Antiguo Testamento. Y en el tercer momento vamos a platicar sobre el contenido o lo que entendía Jesús cuando utilizaba la palabra evangelio, porque Jesús utilizó la palabra evangelio. Bien, vamos allá. En primer lugar,
un pequeño esbozo etimológico de la palabra evangelio. La palabra evangelio viene del griego porque es una palabra que nosotros, los que hablamos español, tomamos del griego, como ocurre con otras muchas palabras. Esta es una de ellas. Y la palabra evangelio es una palabra compuesta de dos partículas. La primera de ellas es eu, que significa buena o bueno, y akelion, que significa noticia o mensaje. Es así que nosotros solemos traducir más de manera literal la palabra evangelio, seguramente ustedes lo habrán oído más de una vez, como buenas noticias o buenas nuevas. Y esta es la forma o esto es lo que significa literalmente desde su etimología la palabra evangelio, buenas noticias o buenas nuevas. La palabra evangelio es una palabra que nosotros, que la recibimos del griego, también la recibimos de un ambiente extrabíblico, como sucede con otras muchas palabras, que las recibimos también de un ambiente extrabíblico e incluso fuera del pueblo de Israel o de la experiencia de fe del pueblo de Israel, que es de la experiencia de fe de la cual nosotros los cristianos bebemos. Por ejemplo, un ejemplo de esto es la palabra liturgia, es una palabra que viene del griego también y que tiene otro significado y que nosotros la recibimos del ambiente extrabíblico. Pero ahora no es ni el momento ni el lugar para detenernos a platicar sobre la palabra liturgia, que es algo bastante amplio y muy bonito de tratar. Bien, hablemos sobre la palabra evangelio. ¿Qué significaba en el ambiente extrabíblico? ¿Cómo se utilizaba la palabra evangelio en el ambiente extrabíblico? Y la palabra evangelio efectivamente se entendía como buenas noticias, como buenas nuevas, y se refería especialmente a el culto al emperador. El emperador durante un periodo de la época del Imperio Romano era considerado un dios o una divinidad, una persona divinizada, y incluso mucha gente de su entorno también era divinizado. Esto ocurría con normalidad dentro del Imperio Romano, y el emperador pues tenía en torno a su figura todo un culto. Bien, dentro de este culto al emperador es que aparece la palabra evangelio, y se refiere en un primer momento a el nacimiento del emperador. Así, por ejemplo, en una estela del año 9 a.C. se habla del nacimiento de César Augusto como el inicio de una serie de buenas noticias. Y aquí es a donde yo quiero hacer un apéndice que me parece importante y que luego lo retomaremos cuando estudiemos el Evangelio de San Lucas. Y es que en Lucas, en el relato del nacimiento de Jesús, cuando nos relata la aparición de los ángeles a los pastores, pone en boca de los ángeles esta palabra, evangelizar. Dice, les evangelizamos una buena nueva para todos ustedes. Y es que en la ciudad de David les ha nacido el que es el Salvador, el Cristo Señor, ¿verdad? Y fíjense, digo Cristo Señor porque es una expresión que está escrita con esta doble palabra, Cristo Señor. O sea que deben entender junta. ¿Y qué pasa acá? Pues que la palabra soter, que utiliza el autor del Evangelio de San Lucas, se refería sobre todo al emperador, que hacía cosas buenas y salvaba al pueblo, pues, qué sé yo, de invasiones de pueblos ajenos, por ejemplo, el mismo César Augusto, la imposición de la paz Augustia, era comprendida como estas acciones salvadoras del emperador para con su pueblo. Entonces él era el soter del pueblo. Y en cambio también aparece la palabra Christos Kyrios, es decir, el ungido Señor. Este Kyrios también está relacionado directamente al emperador, que era el Kyrios, el Señor. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues entonces nosotros entendemos que San Lucas quiere hacer una lectura
ya de contraposición política del concepto del contenido del Evangelio, rellenándolo, vaciándolo de su contenido perteneciente al culto al emperador, ¿verdad? Que es el Soter, el Kyrios, el Salvador y el Señor, dentro de esta experiencia del culto a los emperadores, y diciéndole a la gente, a los que están oyendo, o a los que están leyendo por primera vez el Evangelio de San Lucas, cristianos de la primera época del cristianismo, que el verdadero Salvador, el verdadero Señor, no es el emperador romano, es Cristo, es Jesús, el ungido, el Cristos, pero no el ungido cualquiera, sino el Señor, el ungido de Yahvé. Esto será un tema que volverá en el Evangelio de San Lucas para hablar sobre el Evangelio, sobre la salvación. Entonces, ya vemos que en el pensamiento cristiano, el contenido que tenía la palabra Evangelio, que por otra parte era un contenido que estaba ahí resonando, porque era contemporáneo al desarrollo de los primeros años del cristianismo, es algo que ellos lo tienen presente, y por tanto es algo que impacta, o sea, es algo que a ellos les dice algo. Cuando oyen la palabra evangelio, tienen necesariamente que referirlo al culto al emperador. Entonces, resumamos este primer punto diciendo que evangelio, en este contenido extra bíblico, es una buena noticia entendida como el nacimiento del emperador, ¿verdad? O también de su progenie, o también todas las acciones salvadoras que el emperador podía hacer en favor de su pueblo. Eso también eran buenas noticias, porque efectivamente que el emperador naciera, o que hubiera descendencia del emperador, o que el emperador hiciera cosas buenas para el pueblo, pues era una buena noticia para la gente, para el pueblo. Y este es el contenido extrabíblico que ya vemos, lo dijimos utilizando el ejemplo del relato de la aparición de los ángeles a los pastores. Era algo conocido para las primeras comunidades. O sea que las primeras comunidades sabían del contenido de la palabra evangelio dentro del ambiente extrabíblico. Bien, digamos otra, demos un paso adelante. ¿Cómo se entendía el concepto evangelio, y si existía el concepto evangelio, el contenido, el vocablo evangelio dentro del Antiguo Testamento, o el verbo evangelizar dentro del Antiguo Testamento? Bien, hagamos una breve anotación primera y digamos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, por tanto una palabra griega no haría nada en el Antiguo Testamento, a no ser de que nos encontráramos con la traducción al griego. Y efectivamente hay una traducción del Antiguo Testamento del hebreo original al griego, que es la traducción que nosotros conocemos como la traducción de los 70. Y es en confrontación con de frente a esta traducción de los 70 que tendríamos que preguntarnos si aparece la palabra evangelio o evangelizar, ¿verdad? Evangelion o evangelistein en el texto del Antiguo Testamento, los textos del Antiguo Testamento. Y la respuesta es que el sustantivo evangelio, ya sea absoluto o relativo, no aparece en el Antiguo Testamento, no está. En cambio, sí aparece el verbo evangelizar. Y la pregunta es ¿dónde? Bueno, pues aquí nuevamente hagamos un breve paréntesis, por si aquello de que alguien que está viendo este video no conozca esto, pues he de hacer esta breve anotación, y es que el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, que ahora nosotros lo leemos como una obra completa, cerrada en sí misma, en realidad no fue escrita por un solo autor, por un solo profeta, sino que fue escrita por varios profetas. En él intervienen varios profetas. Conocemos por lo menos 3 y entendemos que su redacción fue por lo menos
de 300 años. La primera es que, el primer Isaías, en términos técnicos, es conocido como el proto-Isaías, que lo que quiere decir es eso. El proto quiere decir el primer Isaías, el segundo Isaías, conocido como el deutero-Isaías, también conocido como el profeta del consuelo, y el tercer Isaías o trito Isaías, lo que quiere decir es eso, ¿no? Tercer Isaías, sin más. Bueno, pues dicho esto, esta es una anotación que debíamos hacer previa, porque vamos a decir que él es en el segundo Isaías, o sea, en el profeta de la consolación, donde aparece el concepto de evangelio, de evangelizar. Y aparece en 3 textos que son importantes, que son los que vamos a reseñar a continuación y de las que nosotros vamos a ir entendiendo. En primero, en relación acá, ¿a qué se entiende la palabra evangelizar? ¿Cuál es su contenido y para quién está dirigido? ¿Verdad? Entonces, el primero de los textos en donde aparece la palabra evangelizar en el profeta Isaías lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 9, donde leemos: sube a un monte alto, mensajero de buenas noticias, para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero de Jerusalén, di a las ciudades de Judá, ahí está tu Dios. Bien, hay que entender en qué momento se escribe este texto. Este breve texto que acabamos de citar fue escrito durante el exilio del pueblo, un momento en el que el pueblo estaba viviendo un momento fuerte de desolación. Entonces el profeta le dirige de parte de Dios unas palabras de consuelo. ¿Y cuál es el contenido fundamental de estas palabras de consuelo del profeta Isaías para el pueblo? El contenido fundamental es que, aunque parezca que Dios los ha abandonado, porque esta es la pregunta fundamental que el pueblo se hace: ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué Dios nos ha dejado? Estamos en medio del exilio. Algo tuvimos que hacer, pues, obviamente nos portamos muy mal y Dios nos ha abandonado, Dios se ha olvidado de nosotros. Entonces el profeta Isaías le responde al pueblo: Dios no los ha olvidado, Dios está con ustedes, Dios está ahí, ahí está tu Dios. Esto recuerda mucho a la expresión que utiliza el mismo Dios para referirse a sí mismo cuando Moisés, en el relato de la zarza ardiendo, le pregunta: y cuando los israelitas me digan, me manden preguntar cuál es el nombre de Dios, del Dios que me manda, ¿qué les tengo que decir? Entonces la respuesta de Dios es: diles que yo soy el que está siendo, yo soy el que soy, yo soy el Dios que está siempre siendo con ustedes. Esta presencia fiel y constante de Dios, que no se aleja del pueblo, sino que está ahí presente, que está ahí presente en medio del pueblo, no como un Dios impasivo, al que no le preocupa ver el sufrimiento del pueblo, al que el dolor del pueblo no le conmueve, sino que es un Dios que está ahí para salvar algo, para actuar salvando al pueblo. La segunda vez que aparece el concepto de evangelizar en el Antiguo Testamento es nuevamente dentro de los textos del profeta Isaías, del segundo Isaías, en el capítulo 52, versículo 7. Isaías 52, 7. En este texto leemos: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Entonces aquí nosotros vemos que este texto está escrito en frases que están en paralelo y que se complementan. Lo leemos nuevamente y vamos a darnos cuenta de los paralelismos. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero. Y entonces aquí comienzan dos binomios que anuncia la paz, que trae buenas noticias. Es el primer binomio que anuncia la paz, que trae buenas noticias. El segundo binomio que anuncia la salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Entonces, el primer binomio
la primera línea del primer binomio sería que anuncia la paz. Esta está en relación directa con la primera línea del segundo binomio, que anuncia la paz, que anuncia la salvación. Paz y salvación se complementan para entender que esta paz es la salvación que Dios trae al pueblo, que trae buenas noticias en la segunda línea del primer binomio. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Pues que Dios ya reina, que el Dios de Sión ya reina. Este es el contenido de las buenas noticias: el reinado, la soberanía de Dios. Entonces decíamos en el primer momento que evangelizar significaba decirle al pueblo: tengan alegría, tengan esperanza, tengan confianza en Dios, que va a estar presente, que está presente en medio de ustedes. Ahora, a esta buena noticia se le agrega un dato más, y es que esta presencia salvadora de Dios se hace evidente salvando al pueblo mediante su soberanía, la soberanía, o sea, por el despliegue de la soberanía de Dios. Y esta es una cosa muy bonita. Entonces, Dios está presente en medio de su pueblo, salvándolo. ¿Y cómo salva a Dios? Pues salva por medio del despliegue de su soberanía, de la acción de reinar de Dios. Entonces, muy bonito de decir, porque lo que le está diciendo al pueblo de Israel es que Dios es quien tiene en sus manos los destinos de las naciones. Dios es quien salva. Y si Dios va a salvar y Dios salva, es porque Él es el que manda, Él es el que manda, Él es el rey. No es Ciro, no es aquel otro gobernante, no es aquel otro emperador, sino que es Dios mismo quien gobierna y quien tiene en sus manos el destino de las naciones, y es quien nos está continuamente salvando, aunque nosotros no lo descubramos, porque en este momento las cosas estén un poco patas para arriba. Este es el segundo gran contenido. El tercero se refiere directamente a los destinatarios de evangelizar. A quienes se evangelizan, pues en el 61.1 se dice directamente: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Estamos hablando de la vocación del trito Isaías, del tercer Isaías ya. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, puesto que me ha ungido. Sepan que me ha enviado a traer una buena noticia a los pobres, a sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos la vuelta a la luz. Y esta es una cosa hermosa, porque aquí de lo que habla el profeta es ya no el contenido del evangelio, sino de a quién va dirigido ese evangelio. Entonces ya sabemos que el contenido del mensaje, esa buena noticia que trae el mensajero de buenas noticias, este alegre mensajero, es que Dios reina para salvar al pueblo. Y esto se lo va a decir el profeta, especialmente ¿a quiénes? A los pobres, a los que tienen el corazón herido, a los que están desterrados y a los que están presos, oprimidos. Entonces, ya aquí vemos cómo se va configurando el contenido de la palabra evangelio dentro del Antiguo Testamento. Evangelio es, por tanto, el contenido del evangelio, por tanto, dentro de la experiencia de la escuela del profeta Isaías, es la presencia actual, constante y permanente de Dios en la historia, que salva al pueblo mediante el despliegue de su soberanía. Y esta buena noticia está especialmente dirigida a los pobres, a los heridos, a los desterrados, a los que están en la periferia de la historia, diríamos, como el Papa Francisco, fundamentalmente. ¿Y por qué a ellos? Porque ellos son los que más necesitan de una buena noticia.
alguien que necesita, alguien que está saciado, que la pasa bien, no necesita buenas noticias. Esto es lo que nosotros dentro de nuestra experiencia normalmente nos damos cuenta. Una persona que la pasa bien, una persona que está despreocupada no necesita buenas noticias. Una persona que necesita buenas noticias es una persona que la está pasando realmente mal, que tiene una necesidad. Una buena noticia, solo buena noticia cuando yo necesito esa noticia. Y esto es lo que nos pretende decir en los textos del profeta Isaías. Entonces, tenemos ya dos anotaciones. El contenido extrabíblico, es decir, que entendía la gente fuera del entorno bíblico, más bien dentro del entorno helenista, de la palabra evangelio. Lo que decimos es que en la palabra evangelio para este entorno estaba dirigida, estaba referida al culto al emperador, y la entendían como el nacimiento del emperador o de su progenie. Esto era una buena noticia porque podía seguir la línea de sucesión. Habría quien gobernara y gobernara bien, que esto era lo importante, no quien gobernara solamente, sino que gobernara bien. Y además que este emperador, las cosas buenas que hacía en favor de su pueblo era buena noticia. Bien, en el segundo momento, en el Antiguo Testamento, no existe la palabra evangelio, pero sí el verbo evangelizar. Y evangelizar para el pueblo de Israel se refería, lo encontramos dentro de la escuela del profeta Isaías, en tres textos particulares. Y lo entendemos como la presencia fiel y constante de Dios que salva a su pueblo mediante el despliegue de su soberanía de manera misteriosa, etcétera, pero Él lo hace salvando, Él salva, reinando, y que esta buena noticia tiene unos destinatarios particulares que son los pobres. Ahora pensemos en cómo entendía Jesús de Nazaret la palabra evangelio. La palabra, digamos, apoyémonos pues en los textos de los evangelios sinópticos, ya que los vamos a ir conociendo. La palabra evangelio aparece, por ejemplo, en el prólogo más chiquito de los tres textos de los sinópticos, que es el prólogo de San Marcos, que dice nada más en el capítulo 1, versículo 1, este es el inicio del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Así, nada más. Entonces de aquí nosotros podemos inferir dos cosas fundamentales. Primero, que el texto de San Marcos, que es fuente, después lo veremos, es fuente para los evangelios de San Mateo y de San Lucas, lo que nos transmite es el evangelio de Jesús. Y esto quiere decir dos cosas. En primera, quiere decir que nos transmitirá lo que Jesús decía, lo que Jesús anunciaba como evangelio, el evangelio que Jesús anunciaba. Y por tanto, Él nos anunciará, nos transmitirá el evangelio de Jesús, no el evangelio de María, no el evangelio de Jesús. Y en segundo lugar, nos transmite el evangelio de Jesús, es decir, el evangelio que es Jesús mismo. Entonces, aquí entendemos por evangelio, en estas dos líneas, las dos grandes cosas que entendían los cristianos como evangelio: el anuncio que Jesús hacía y la persona misma de Jesús. Pero esto lo veremos a continuación, cuando entremos más a detalle sobre el tema. Aquí lo importante es que San Marcos afirma que Jesús traía un evangelio. Entonces nosotros preguntémonos cuál era el contenido de este evangelio que Jesús transmitía. Y es en el mismo San Marcos, en el capítulo 1, versículo del 14 al 15, donde leemos un brevísimo resumen de San Marcos sobre el evangelio. Y entonces, ¿qué dice San Marcos? San Marcos dice en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que después de que tomaron preso a Juan el Bautista, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva, la buena noticia, el evangelio de parte de Dios. Y esto es una cosa muy importante. Aquí San Marcos hace esta breve anotación y nos dice una cosa que es apabullante. El evangelio que Jesús nos trae no lo trae solo de parte de Él, no lo trae de parte del muchacho de la esquina, no lo trae de parte de su mamá, no lo trae de parte del sumo sacerdote de turno, ni lo trae de parte de Herodes, lo trae de parte de Dios. Esa buena noticia que Jesús
nos comunica, de la cual Él es el mensajero, esa buena noticia nos la trae de parte de Dios, que es Padre. Esto es lo más bonito, esto es una cosa muy bonita que tenemos que decir ahí. Pero ese evangelio, esa buena noticia que Jesús nos trae de parte de Dios, tiene un contenido. Y San Marcos dice nada más 3 cosas de ese contenido. La primera es, el tiempo se ha cumplido, y así dice, comenzó a anunciar una buena noticia de parte de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido. Y esto, como San Marcos, como San Pablo, lo tenían clarísimo. Con Jesús llegó la plenitud de los tiempos, el pleromatokronos, el Gálatas 4:4-6. Cuando llegó la plenitud de los tiempos. En Jesús de Nazaret llega la plenitud de los tiempos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, y este reino de Dios que está cerca no significa que está a la cuadra, a los 300 metros, y que ya va a venir dentro de 5 minutos, o que ya no tarda en llegar, sino que el reino de Dios es inminente, está aquí, está cerca, como esta Virgen, esta imagen de la Virgen está cerca de este candelabro, es inminente, está aquí a la par nuestra, está cerca. El reino de Dios está cerca, y por tanto lo que nosotros tenemos que hacer para poder formar parte de esta plenitud de los tiempos, de este regalo que es el reino de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es convertirnos y creer, por tanto asumir esta buena noticia. Y esto es el resumen del contenido del evangelio que Jesús quería compartir, nos dice en San Marcos, a grandes rasgos. Esto luego se explayará, se ampliará durante todo el evangelio de San Marcos y durante todos los demás evangelios. Pero lo fundamental y aquí lo central es que todos los 3 puntos terminan desembocando en uno solo. Tanto cuanto que el tiempo se ha cumplido como que hay que convertirse y creer, terminan derivándose exclusivamente en que el reino de Dios está aquí. Y eso es lo importante, ese es el mensaje central del evangelio que Jesús transmite, el reino de Dios. Y esto lo tenemos que comprobar y vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a ver quiénes son los destinatarios del reino de Jesús, del evangelio que Jesús anuncia. Vamos a verlo antes de constatar todo esto que hemos dicho. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues los destinatarios del evangelio que Jesús anuncia, que es esta centralidad del reino de Dios, son los pobres. Es los mismos destinatarios que tenían en el Antiguo Testamento el anuncio de que el reino de Dios estaba entre nosotros. ¿Y cómo sabemos esto? Pues cuando Jesús sale a comenzar su periplo misionero, en Lucas 4:16-22, cita al profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 1, esta cita que ya nosotros acabamos de leer, y dice que él ha sido ungido, constituido Mesías, por tanto, para anunciar una buena noticia a los pobres, dar libertad a los cautivos, sanar el corazón de los heridos, anunciar el año de gracia aparte de Dios. Entonces, Jesús es Mesías, Jesús ha sido constituido Mesías Cristo, que es lo que dice, que era lo que decían los ángeles en el anuncio a los pastores, ¿se acuerdan? Hoy nos ha sido el Salvador, que es Cristo Señor. Pues Jesús ha sido constituido Mesías para anunciar una buena noticia a los pobres. Entonces tenemos que el evangelio que Jesús anuncia tiene como centralidad el reino de Dios, y este anuncio tiene unos destinatarios particulares que son los pobres. Y esto, ya les digo, esto tiene que comprobarse, porque si no estaríamos diciendo cosas sin fundamento. Entonces preguntémonos, ¿dónde aparece estos temas juntos? Pues si nosotros nos vamos a las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 versículo 3, o en Lucas, que es el paralelo de las bienaventuranzas en Lucas capítulo 6 versículo 8, vamos a leer en la primera de las bienaventuranzas lo que dice Mateo. Vamos a leer la de Mateo capítulo 5 versículo 3, dice: bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre,
o los que son pobres de espíritu, como traducimos normalmente, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quiénes les pertenece el reino de los cielos? Pues a los que tienen el espíritu del pobre, a los que son pobres de espíritu. Pero luego llega Lucas, con esa capacidad que tiene él de aterrizar todo, de hacer que las cosas sean más concretas, y lo dice sin miramientos, dice literalmente. Jesús se vuelve en el capítulo 6, versículo 8, Jesús se vuelve hacia sus discípulos y viéndolos a los ojos les dice: bienaventurados ustedes los que ahora son pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Entonces, hay que ver a dónde aparece aquí la palabra evangelio. Pues es que lo que Jesús hace aquí es decir una bienaventuranza, una buena noticia, una noticia que alegra, un macariz, que les trae alegría, que los vuelve bienaventurados. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Y por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Entonces aquí tienes que el evangelio que Jesús anuncia tiene como contenido fundamental el reino de Dios, y que está especialmente dirigido a los pobres. Y aquí una última anotación, y con esto terminamos la sesión del día de hoy. ¿Por qué a los pobres? ¿Por qué no? Porque esto parece como una exclusión de toda otra persona que no caiga dentro de esta categoría, a los pobres. Y es porque, Jesús viene a anunciar una buena noticia, nos trae una salvación que es para todos y todas, aunque parezca una cosa rara, que el evangelio sea fundamentalmente, preferencialmente para los pobres, no es excluyente, sino altamente incluyente. Yo siempre pongo este ejemplo para las pobres personas que me oyen en las charlas. Jesús, un pescador, cuando lanza las redes, cuando quiere pescar mucho, no tira las redes a la par, tira las redes lo más fuera que puede, lo más largo, lo más alejado que pueda, para poder jalar a la mayor cantidad de personas. Jesús mismo lo dice en el Evangelio: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Porque si Jesús comienza a la periferia, comienza su periplo, su ministerio evangelizador desde la periferia, puede recoger a todos, sin distinción. Y por eso es que fundamentalmente Él anuncia un evangelio a los pobres, para que desde los pobres nos alcance la salvación a todos y a todas. Entonces, concluyamos. Punto número 1, la palabra evangelio nos aparece, la recibimos de un ambiente extrabíblico y helenista, en la que estaba referido al nacimiento del emperador o al nacimiento de sus hijos y a las cosas buenas que el emperador hacía, que dentro del Antiguo Testamento la palabra evangelio no aparece, pero sí el verbo evangelizar, y que está referido a la acción, a la presencia constante y fiel de Dios, que se manifiesta salvando al pueblo mediante el despliegue de su soberanía, y que esta es una buena noticia para todos, pero en particular para los pobres. Que cuando Jesús de Nazaret viene para acá, para salvarlos, este backup del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, está resonando constantemente dentro del pensamiento, dentro del corazón de Jesús. Y entonces, Evangelio para Jesús tiene un contenido fundamental. El Evangelio afirma San Marcos en el versículo 14 y 15 del Evangelio, del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Jesús afirma que el tiempo ya está acá, ya se ha cumplido. El momento en el que Dios va a obrar plenamente su salvación ya se llegó. ¿Y cómo obrará Dios plenamente su salvación? Pues lo hará mediante el despliegue pleno de su soberanía, es decir, reinando sobre la historia, manifestándose como soberano
de la historia. Este contenido fundamental de que Dios ya está aquí para salvarnos mediante el despliegue de su soberanía, tiene unos destinatarios particulares y son los pobres. Y esto lo constatamos porque Jesús mismo entiende su misión como ungido, como Él es el Cristo, Él es el ungido de Yahvé para anunciar una buena noticia a los pobres. Y esto lo confirmamos porque en Mateo capítulo 5, versículo 3 y Lucas capítulo 6, versículo 8, ambas citas, inicio de las bienaventuranzas, Jesús afirma con rotundidad que los pobres o los que tienen el espíritu del pobre son bienaventurados porque a ellos les pertenece el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces este es el contenido fundamental. Y también hay que hacer una breve lectura diciendo que esta es una propuesta que se contrapone a los poderes del mundo, a la soberanía que rige el mundo. Entonces ya no es el emperador el encargado de ser el Señor y el Cristo, el Señor, el Kyrios y el Soter, el Señor y el Salvador de la historia. Ya no es su nacimiento, o sea, su persona, la que trae una buena noticia a las gentes, sino que la persona de Jesús de Nazaret, Señor y Salvador de la historia, la buena noticia para todos nosotros. Bien, y este es el contenido, solo el contenido del concepto de evangelio. La próxima semana trataremos de cómo esto, que es el anuncio fundamental que Jesús hace, veremos un poquito más sobre lo que Jesús anuncia y cómo se despliega todo esto del Evangelio en Jesús. Y veremos cómo este concepto de Evangelio sufre una nueva evolución, pasando del anuncio que Jesús hace a la persona misma, al anuncio del misterio pascual que Dios realiza en la persona de Jesús. Y por último, del anuncio del misterio pascual a la persona de Jesús como evangelio. Este será el percurso de la